Segundo bloque de 30 denarios y en esta oportunidad vamos a hablar sobre qué medidas preventivas se están tomando respecto de los incendios forestales o de los focos ígneos que se pueden generar dentro de la geografía provincial de Jujuy. Es por ello que tenemos la presencia de Antonio Alejo, secretario de Desarrollo Sustentable de la provincia de Jujuy. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar presente. Buenas tardes, Marcos. Gracias a vos y gracias a 30 denarios por recibirnos. Bueno, en esta temporada el clima se presta porque hay un ambiente muy seco, los pastizales están realmente como para una chispita y poder encenderse, y bueno, cómo se trabaja a través del Ministerio de Ambiente para prevenir este tipo de acciones que muchas veces perjudican la producción y pueden llegar a generar algún tipo de accidentes fatales, podríamos denominarlo así, ¿no? Y en Jujuy, esta época es la época seca. Esperamos lluvias recién siempre en Jujuy después de fines de octubre, noviembre, diciembre. O sea que esa época, desde junio, julio, hasta esa época tenemos una época seca. Lo que convierte, nosotros tenemos 1 millón de hectáreas de bosque en la provincia aproximadamente, y en la estación seca, después de tantos años sin incendios, ¿no? Del año 2013 fueron los últimos grandes incendios que hemos tenido en la provincia. Se trabaja codo a codo con las instituciones, INTA, Parques Nacionales, las organizaciones productoras, el Ministerio de Producción, para ver cómo reducimos el factor humano, que normalmente es en el 95% de los casos, el inicio o el detonador de la generación de incendios. No quiero decir con esto que existan interesados, ¿no?, en generar incendios, sino que existen prácticas agrícolas, prácticas urbanas, sobre todo de los vecinos que viven en proximidades de zonas boscosas, que pueden generar grandes incendios en forma voluntaria e involuntaria. Bueno, fuera del micrófono hablábamos de distintos ejemplos que pueden ser la causal de una catástrofe que pueda llegar a consumir varias hectáreas de bosques o algunos espacios que están dedicados a la producción, o incluso llegar a producir víctimas fatales, no solo humanos, sino también que están relacionados con la flora y con la fauna o la biodiversidad de cada una de las regiones que hay en la provincia. Claro, sí, en Jujuy tenemos una de las biodiversidades más ricas del país, ¿no? Junto con Misiones compartimos como esa virtud, esa bendición de tener de las biodiversidades más ricas. Vidas humanas, por suerte, en los últimos años no hemos tenido ningún accidente de este tipo, pero sí, contábamos de pequeños hechos domésticos, ¿no? La persona que decide quemar una planta o la poda de un pequeño huerto de naranjos, de algún frutal, y prende fuego y eso se dispara. Corrió un viento, salió una brasa, se elevó y prendió fuego en otro lado. O casos así como gente en zonas muy alejadas, ¿no? En las zonas altas de los valles, los pequeños valles, que por espantar un puma o porque sienten un animal cerca, deciden espantarlo con fuego y de golpe se quemaron 150, 200 hectáreas. O como te contaba, un ejemplo en una zona de un pueblo muy cercano, una persona que va a un cementerio, prende una vela y esa vela dispara un incendio. Y como siempre digo, por ahí los incendios se producen sobre todo en la zona de Alto Comedero, Los Perales, Yala, Palpalá, porque tienen proximidad de cerca de muchos pastizales, queman la basura. Mucha gente tiene la costumbre o la mala costumbre de quemar la basura, que es otra discusión, ¿no? Qué hacer, cómo separar, qué es lo que se puede quemar, qué no. Y la falta que no tenemos todavía la práctica de usar, por ejemplo, los sustratos, que podrían ser la hoja seca y demás, como parte de un proceso que tenga otros componentes, como una compostera, por ejemplo, ¿no? Estos factores, al margen de poder tener una fuerte impronta cultural, también tienen que ver o están relacionados con una falta de formación y de comunicación para poder prevenir o prever este tipo de accidentes que con el transcurso o de acuerdo a la magnitud se pueden transformar en algo catastrófico o realmente muy desfavorable respecto de lo que es la flora y la fauna. Bueno, en el país en general no estamos teniendo como país no llegamos al punto de decir
tenemos una cultura ambiental que nos equilibra con el ambiente. De hecho, lo estamos viendo hoy en Bolivia, en la Amazonia, cómo se están incendiando 1 millón de hectáreas. Tenemos un cuerpo de brigadistas forestales de Jujuy colaborando por pedido del gobernador con incendios en la Chiquitanía, y están hablando de 1 millón de hectáreas perdidas, ¿no? Es decir, el equivalente de todos los bosques de Jujuy que se han quemado, Sí, ¿no? devastados, ¿no? Devastados. Y creo que nos falta ese clic, ¿no? Creo que esto que está sucediendo va a cambiar un poco la mentalidad, no solamente de la gente afectada, sino del mundo, a ver si empezamos a entender cuál es el desafío que tenemos, como yo lo planteo, como especie, ¿no? El primer desafío global, porque todos somos responsables de una u otra manera. Si bien el Estado marca políticas, de hecho con el tema de las brigadas de incendios forestales, en Jujuy desde el año 2017 inauguramos 3 bases. Eso ha hecho que después de tener un promedio, después de los grandes incendios del 2013, el promedio rondaba las 2.500 hectáreas perdidas por incendios anuales, ¿no? El año pasado, que ya por primera vez tuvimos operativas las 3 bases, operativas con personal, con la incorporación de una gran cantidad de brigadistas para atender ambas bases nuevas, más la existente, tuvimos un impacto de 700 hectáreas. Esto también tiene que ver un poco por la época, que hubo mucha agua hasta muy tarde y empezaron temprano las lluvias, pero también tiene que ver con la capacidad de operación de la Brigada de Incendios Forestales de la provincia. Es un poco de las dos cosas, y la profesionalización. Tenemos un cuerpo profesional que trabaja muy bien, que ha sido seleccionado varias veces para colaborar en otros incendios en la República de Chile, en el sur del país, que no es que uno ataca con agua, ¿no? Como es un incendio domiciliario, sino que por el contrario tienen técnicas para evitar que se propague a futuro. Quizás puede quemarse una cantidad de hectáreas si estratégicamente sirve que se queman, ¿no? Es muy peligroso el tema del fuego, porque muchas veces uno apaga el fuego donde está, pero abajo queda una brasa y abajo hay una conectividad de materia orgánica seca que traslada, y el fuego puede aparecer muchos metros más allá, aun cuando nos vayamos, ¿no? Digamos, tener muchísimos cuidados, evitar la posibilidad, si se puede evitar hacer fuegos en las zonas boscosas. Estamos trabajando, como te decía, con INTA, con parques, con muchas organizaciones, en crear un consorcio de fuego en la provincia que nos permita impactar de otra manera, para evitar la problemática de incendios. No que los combatientes vayan a pagar, sino que tengamos una política de prevención todo el año en todos los sectores. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Marco. Nos vamos a la pausa.